Hola, Dios te bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros, padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda que se entregó de tal manera que enmudeció y no lo capturaron. Él se entregó y damos gracias a Dios, porque fue llevado como cordero sin mancha al matadero, y damos gracias a Dios derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Solamente demostrándonos su deidad, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Él sabía cuándo iba a resucitar. Él lo dijo varias veces en su palabra. Damos gloria al Señor. No se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó. Y damos gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Deberemos estar agradecidos todos los días de nuestra vida, estar celebrando esta fecha, estar celebrando todos los días de nuestra vida, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Damos gracias a Dios. Todos los días debemos estar cargando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Todos los días. Damos gracias a Dios. El Señor se entregó por nosotros. Y por esa razón no vivimos más nosotros, sino vivimos por Cristo. Damos gloria al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos demuestras tu amor hacia con nosotros, Señor. Porque te amamos a ti, porque tú primero nos amaste, Señor. Y solamente ese acto más grande de sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Y gracias a ti, Señor Jesús, por entregar toda tu sangre. Te damos toda la gloria y toda la honra, y por eso estás sentado a la diestra del Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No le das gloria a Dios. El Señor es bueno. Hemos estado viendo evidencias de la palabra de Dios, evidencias bíblicas que nos demuestran que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es absoluta, que no cambia. Y cuánto mejor en esta fecha en especial que podamos ver las evidencias en la palabra de Dios, las evidencias bíblicas que nos hablan de la crucifixión y de su resurrección. La verdad es que si esto no nos hace entender que la palabra de Dios es verdad, la verdad es que no sé qué más pueda hacernos entender. Porque la palabra solamente nos demuestra que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos al tercer día. Hay testimonios, hay evidencia, y vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios para saber que los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos demuestran toda la evidencia que hay acerca de la crucifixión de Jesús, de su resurrección de entre los muertos. Pablo nos habla acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Él tuvo un encuentro personal con el Señor. Él nos demuestra, ese es el evangelio que Pablo siempre nos está enseñando. Nos enseña que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y damos gloria a Dios. 50 años después, Pablo nos da esa evidencia y nos menciona y establece en la palabra de Dios lo que Cristo le dio. Damos gloria a Dios, como un discípulo abortivo, dice Pablo. El último de todos los discípulos de Jesús. Él escribe acerca, y la verdad es que damos gloria a Dios, al Señor. Abortivo, así dice. Abortivo. Hay fuentes no cristianas de esa época, escritores griegos, escritores judíos que hablan acerca de Jesús, porque si en realidad murió Jesús y fue crucificado, en realidad existió y caminó en esta tierra, por ende, damos gloria a Dios, porque hay palabra de Dios. Y hay personas que no creían en Jesús, que inclusive hablan en contra de Jesús, blasfeman en contra de Jesús en sus escritos, citando lo que sucedió en ese evento específico. Damos gracias a Dios. Damos gloria a Dios. La arqueología nos demuestra que hay evidencia de la crucifixión, de la cruz para esas épocas, para esas fechas, como los romanos crucificaban a los judíos. Damos gloria a Dios. Hay tanto de donde nosotros podemos encontrar la evidencia. Pero la mayor evidencia que vamos a encontrar está en la palabra de Dios.
Entonces nos podríamos cuestionar, ¿verdad? Si estas palabras, si estos escritos no fueran parte de la palabra de Dios, ¿los tomarías en cuenta? Porque la palabra de Dios es el libro más atacado, es el libro más vendido, es el bestseller de todos los tiempos. Y por esa razón es atacado, porque el enemigo lo quiere destruir, para que no seamos libres por medio de la palabra. Por lo tanto, si no estuvieran estos evangelios, si Pablo no hubiera escrito estas cartas, si no fueran parte, o las hubiera escrito, pero no fueran parte de este compendio, que es la Biblia que tienes en tus manos hoy en día, gracias a Dios, ¿creerías? Porque hay tanta evidencia. Se relata a detalle cada cosa. Pero los 4 evangelios nos describen. Recuerda, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que describen a detalle el hecho histórico de la crucifixión de Jesús. Y vamos a empezar por la crucifixión, porque nos ofrece esos detalles que son tan exactos, tan específicos. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 18 hasta el 19. Nos hablan y nos describen cómo Jesús fue condenado, cómo fue llevado a la muerte por medio de Poncio Pilato. Era el gobernador romano en ese tiempo. Y nos delata a detalle. Jesús fue llevado ante el gobernador romano en Judea y fue acusado de blasfemia, fue acusado de sedición. Esas son las 2 cosas por las cuales fue acusado Jesús por parte de los judíos, por parte del Sanedrín. Y ellos lo acusaron por medio de ello y lo querían muerto. Pilato no encuentra nada. Él se lava sus manos porque esta persona era justa, no tenía maldad en él. Era verdad todo lo que le estaba diciendo. Poncio Pilato le hace una pregunta muy buena a Jesús. ¿Qué es la verdad? Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y damos gracias a Dios porque lo acusaban de ser falsamente el rey de los judíos. Después le ponen esa corona, después le ponen esa capa roja, le dan una caña como si fuera un báculo. Y Jesús queda enmudecido y damos gloria al Señor. Ante la presión de la gente que días antes le había dado la honra, lo había glorificado como Rey y Salvador, en esa entrada triunfal, ese domingo, donde se postraron ante Él y gritaban, Hosana, Hosana. Días después estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba trabajando, el enemigo estaba obrando por parte de los judíos. Y al final de cuentas, Pilato cedió. Damos gracias a Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dejado ir? La verdad es que estaríamos nosotros pagando el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados. Y fue crucificado en medio de 2 ladrones. Está la flagelación, la corona de espinas, todo lo que le pasó a Jesús está detalladamente cómo fue y cómo lo hicieron los soldados romanos, antes de la crucifixión. Lo ves en Mateo 27, del 27 al 31, en Marcos 15, del 16 al 20, en Juan 19, del 1 al 3. Y habla exactamente lo que Jesús sufrió, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional que Jesús enfrentó antes de ser crucificado. Y solamente cuando nos ponemos a pensar y analizar la manera en que torturaban los soldados romanos a todo el que entraba, porque la palabra de Dios nos dice que no solamente fue la corona de espinas, no solamente fueron los latigazos, sino fueron golpes en la cara. Le arrancaban sus barbas, lo escupían, pero lo escupían de lo más profundo. O sea, no era saliva lo que le estaban escupiendo, era flema, era todo lo que le escupían. Y luego se burlaban de él diciendo, salve Rey de los judíos. Y se estaban atacando y burlando y lo estaban acosando prácticamente. ¿Podemos entender todas esas cosas? La película de la pasión se queda corta con lo que la palabra de Dios nos dice. Y damos gracias a Dios porque la verdad es que la misma palabra dice que era un monstruo Jesús.
Era un monstruo totalmente desfigurado de los golpes. ¿Alguna vez has visto una pelea de box? O esas nuevas que andan ahí del UFC donde se agarran a golpes de tal manera que está irreconocible la persona. Se queda corto con lo que le hicieron a Jesús, porque Jesús nunca metió las manos. En una pelea uno a uno se defiende uno al otro. Se están defendiendo de no golpearse. Pero Jesús no metió sus manos. Damos gracias a Dios. Es una humillación la que le hicieron a Jesús en la crucifixión. Y antes de la crucifixión, perdón. Era crueles lo que hicieron. Se burlaban de Él. Y el Evangelio nos muestra que Jesús fue crucificado después de eso. Fue llevado a la cruz del Calvario. Lo ves en Mateo 27, del 31 al 32. En Marcos 15, del 21 al 32. En Lucas 23, del 26 al 42. En Juan 19, del 17 al 27. Y no quiero entrar a detalle, porque es nuestra responsabilidad ir y analizar la palabra de Dios, ir a ella y saber lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Jesús iba a morir y cómo murió a final de cuentas por nuestros pecados. Nos muestra en estos versículos el camino que Jesús recorrió después de haber sido golpeado, vituperado, insultado, deformado, latigado. Recuerda que esos latigazos romanos traían en la punta una bola de plomo con una punta, una espina, como si fuera una garra. Entonces cada vez que golpeaban, arrancaba los pedazos de la piel. Solamente el Señor, derramando toda su sangre, nos demuestra su amor para con nosotros. Jamás dijo una sola palabra. Y fue caminando hacia el Gólgota, que también es conocido como el Monte de Calvario. Ahí fue Jesús llevando la cruz. Todavía después de eso llevó su cruz. En medio del camino se encontró con Simón de Cirene, que le obligaron a ayudarle a cargar la cruz. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Ya estando ahí, lo clavaron junto a la cruz. Ahí lo pusieron a medio de esos dos ladrones. Y la gente todavía que pasaba por ahí, dice la palabra de Dios, que se burlaba e insultaba a nuestro Señor Jesucristo. Los líderes judíos estaban ahí también burlándose de lo que estaba aconteciendo, se mofaban, dice la palabra de Dios. En medio de todo esto, Jesús, en medio de su sufrimiento, podemos entender, y los psicólogos no pueden explicar las experiencias que Jesús estaba diciendo, porque una persona que está en medio de la muerte, es imposible que pueda decir estas palabras. Y lo mejor de todo es que Jesús reconoce que uno de los ladrones está ahí, se arrepiente y le dice que lo lleve al paraíso, que no se olvide de él. Y Jesús, en su infinito amor, por creer en él, por creer en Jesús, en quién era, él supo, el Espíritu Santo pudo mostrarle al ladrón quién era la persona que estaba a su lado. Y Jesús le dice estas palabras que son impresionantes. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y damos gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Jesús dice varias palabras, reconoce la culpa del ladrón y lo redime en ese momento. Entrega a su discípulo al que más amaba, como dice Juan, que era el que más amaba. ¿Por qué? Porque Juan sabía algo, que estando cerca del Maestro, el amor de Dios va creciendo cada vez más. Por eso él sabía que Jesús lo amaba de tal manera. Le entrega a su madre y le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y Juan entiende perfectamente, y desde ese momento toma a María como su madre y cuida de ella, porque Jesús ya no iba a estar ahí. Y en medio de todo esto, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra de Dios que tiembla la tierra, se rompe el velo que estaba. Y al final Jesús, sus últimas palabras, tetelestai, consumado es. Que en realidad significa que la deuda está pagada. Y damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor porque el Señor pagó por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Pero vemos al historiador Flavio Josefo, era un judío romano en el siglo I, y menciona a Jesús y a la crucifixión en sus escritos. Hay dos pasajes en los cuales Flavio habla acerca de Jesús. Y mira lo que dice en una de las partes. Y yo te invito a que busques y analices lo que dice este historiador. El primero está en el Testimonium Flavianum, así se llama el libro que él escribió. Este es el pasaje más conocido y al igual, de la misma manera, es controvertido, porque habla acerca de las antigüedades judías y describe a un hombre sabio y todo lo que él estaba haciendo, y que fue condenado a la crucifixión por el procurador Poncio Pilato. Y damos gracias a Dios. Este pasaje afirma también que Jesús apareció vivo a sus discípulos 3 días después de su muerte. Y la verdad es que saber que hay testigos que vieron todas estas cosas, que no están en la palabra de Dios, nosotros deberíamos empezar a cuestionarnos y buscar más. Y buscar más y más y más. Hay una película muy buena que te quiero recomendar. Se llama El Caso por Cristo, A Case for Christ. Así se llama la película. Es un investigador, es un periodista y ateo, obviamente. Su esposa igual es agnóstica, tiene cierta tendencia a creer que existe Dios, pero empiezan a tener problemas en su matrimonio, empiezan a tener problemas en sus trabajos. ¿Perdón? Y dice mi esposa que no la platique, pero la verdad es que te quiero nomás llevar a lo que es la introducción de la película. La esposa de repente dice, quiero buscar a Jesús. Una amiga de su trabajo la invita a la iglesia, conoce a Jesús como su Señor y Salvador y le dice a su esposo, y su esposo, siendo ateo, empieza a investigar las evidencias de Jesús y empieza a hacer un caso de por qué Jesús no existe. El Jesús histórico del cual nosotros hablamos no existió jamás. Y la verdad es que te vas a dar, si tú la ves, te invito a que la veas para que veas qué tan preciosa es la palabra de Dios. La otra parte que mencionaba Josefo es la mención de Jacobo o Santiago, como lo conocemos en español, ¿verdad? Si tú abres tu Biblia y abres el libro de Santiago y dice Santiago, discípulo de Cristo, pero este es el hermano del Señor Jesús. Menciona a Santiago como su hermano, o Jacobo, como se menciona en Marcos. Ahí en Marcos 6 vas a encontrar a los hermanos de Jesús y menciona a Marcos que tenía hermanas. También en Mateo vas a encontrar esas cosas. Menciona a los hermanos Santiago, menciona a Judas y menciona a otro hermano, no me acuerdo ahorita el nombre del otro hermano, y menciona a otras hermanas. Y damos gracias a Dios. Este pasaje se encuentra en las antigüedades judías, como te decía, y describe la muerte de Jacobo, hermano de Jesús, llamado por Cristo. Y si tú te acuerdas, el hermano de Jesús no creía en Jesús. Sus hermanos no creían que era el Mesías, hasta que resucitó de entre los muertos y tuvo ese encuentro con ellos. Dice la palabra de Dios que él fue transformado inmediatamente y fue un pilar de la iglesia primitiva, y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque menciona a Santiago, hermano del Señor Jesús, o Jacobo. Esto fue a principios del siglo I. Tácito, un historiador romano del siglo I principios del siglo, en el siglo I y principios del siglo II, menciona a Jesús y su crucifixión en su obra Anales. Esa es la obra de Tácito, el historiador romano. Y este libro, en el libro 15 del capítulo 44, vas a encontrar lo que escribió acerca de Jesús. Y prácticamente está hablando de Nerón, que está persiguiendo a la iglesia cristiana, quemándolos vivos, los está martirizando y los quema vivos a ellos. Y por eso es la razón de que dicen que Nerón quemó Roma, pero no sucedió de esa manera. Eso es lo que estaba haciendo Nerón, pero mira lo que dice exactamente ahí el capítulo 44, dice, el autor de este nombre fue Cristo. Está escribiendo lo que sucedió, ¿ok? Quien bajo el reinado de Tiberio
fue entregado al suplicio del procurador Poncio Pilato. La perniciosa superstición, así reprimida por un tiempo, volvió a surgir. No solo en Judea, el origen de esta malvada enfermedad, sino también en la ciudad de Roma, donde todo lo horrible y vergonzoso converge y se celebra. Entonces está hablando de que Cristo murió por medio de Poncio Pilato. Y lo que surgió después de esto, que es el cristianismo, Tácito lo ve como algo malo, como una enfermedad que estaba contagiando a la gente. ¿Te das cuenta lo precioso que es la palabra de Dios? El mundo nos ve como malos. Nosotros somos la luz del mundo. Y el mundo ama más la maldad, ama más la oscuridad que la luz. Por ende, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Amén. El escritor griego Luciano de Samosata, quien vivió en el siglo II, describe su obra llamada El peregrino de Potrero, o La muerte peregrina, en español, en la cual hace una breve mención de Jesús, y está hablando de Jesús y lo que sucedió, y miren lo que dice. Los cristianos adoraban a un hombre a quien introdujeron en la vida bajo el reinado de Tiberio, y lo ejecutaron, y cuyos seguidores aún existen hasta hoy. Damos gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Que lo que dice la palabra de Dios, que no se contradice en ninguna manera, escrita en diferentes etapas de la historia. El primero de los evangelios fue Marcos. Fue escrito en el primer siglo. El evangelio de Juan fue escrito años después. Primero escribió Pablo antes que Juan. Damos gracias a Dios. No se contradice la palabra de Dios, solamente se complementa de tal manera que podemos ver las cuatro caras del evangelio, los cuatro rostros de Jesús. Damos gloria al Señor. Plinio el Joven, un gobernador romano en el siglo I y principios del siglo II, también menciona a Jesús y escribe una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 DC. En la carta describe cómo cómo se trataba a los cristianos que eran llevados a ser juzgados, y aunque Plinio no menciona directamente la crucifixión de Jesús, hace referencia a que los cristianos alababan el nombre de Jesús. Y miren lo que dice, solían reunirse en un día determinado antes del amanecer y cantar entre ellos un himno a Cristo, como si fuera un Dios, y comprometerse por juramento a no cometer delito alguno, sino más bien a abstenerse de robo, adulterio, falsificación y deslealtad. Después de esto solían separarse y reunirse nuevamente para compartir una comida común y sin embargo inofensiva. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. No está hablando de la crucifixión, pero está hablando de los cristianos que se reunían. Recuerda, ellos no tenían la palabra de Dios que tenemos el día de hoy. Ellos por medio del Espíritu Santo alababan y adoraban al Señor. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. La palabra de Dios es tan buena que nos muestra cómo Cristo murió en la cruz del Calvario y cómo su cuerpo después de la muerte en la cruz fue llevado por José de Arimatea, que le pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús, y vemos nombrado a Nicodemo por segunda vez en la palabra de Dios. ¿Recuerdas a Nicodemo en Juan 3? Ese Nicodemo que le preguntó a Jesús qué necesitaba, ¿verdad? En esa plática que tuvieron entre Jesús y él. Jesús le dice que para poder ir al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en su intelecto, como todo ser humano, que quiere poner todo en esta mente diminuta y tratar de entender a Dios, Jesús le dice: oh, tan grande eres en Israel y no has comprendido aún esto. Y la verdad es que lo que después menciona Jesús es precioso. Lee Juan 3 para que te des cuenta que no es por obras, sino es la obra del Espíritu Santo
que te trae convicción de pecado para que nazcas de nuevo. Porque el Señor nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees, somos bienaventurados por creer, porque no estábamos en ese momento, pero Jesús nos estaba viendo en la cruz del Calvario y se entregó por ti y por mí. Y damos gracias a Dios. Hay testigos presenciales que mencionan lo que sucedió en la cruz del Calvario. Están los soldados romanos, están los que supervisaron la ejecución. Juan estaba presente, María, su madre, estaban presentes, estaban los miembros del Sanedrín, estaban ahí presentes. El Salmo 22 nos muestra exactamente lo que iba a suceder. 1000 años antes, el rey David estaba profetizando lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y damos gracias a Dios. El versículo 16 del Salmo 22 dice: traspasaron mis manos y mis pies. ¿No le das gloria a Dios? 1000 años antes. No existía la crucifixión en ese tiempo. No existía esa manera de tortura a las personas. Porque en realidad era una tortura estar colgado en la cruz del Calvario. Porque lo que sucedía es que ya no podía respirar, llegaba a un punto en que no podía respirar y tenías que levantarte. Y ese movimiento para levantarte causaba dolor en todo tu cuerpo. El versículo 18 dice: se repartieron mi ropa y echaron suertes mi túnica. Nos habla la palabra de Dios, de que los soldados romanos estaban jugando a los dados, estaban echando suertes con la propiedad, con lo que era de Jesús. ¿No le das gloria a Dios? El profeta Isaías. Tenemos evidencia de que la palabra de Dios es preciosa. Nos muestra cómo Jesús iba a sufrir en la cruz del Calvario. Es el siervo sufriente mostrándonos cómo iba a ser golpeado, cómo iba a ser herido, cómo iba a ser llevado al sacrificio como un cordero. Y mira lo que dice Isaías 50, versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. ¿No le das gloria a Dios? Isaías 52, versículo 13. Miren, mi siervo triunfará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. ¿No le das gloria a Dios? Wow. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Las gloria a Dios. Esa es la evidencia que tenemos, que la palabra de Dios se complementa. 1000 años antes, después 700 años después, o antes de que Jesucristo viniera a este planeta, que caminara entre nosotros,
y digo entre nosotros, entre la raza humana, Isaías escribe esto. Y damos gloria a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, nos habla 50 años después de la resurrección de Jesús, nos habla de cómo Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y este es el evangelio que todos tenemos que estar predicando. Recuerda, el evangelio son las buenas nuevas que tenemos que salir y llevar. No te avergüences del evangelio, porque es poder para salvación, para el que cree. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Cuando nosotros retenemos la palabra de Dios y se guarda en nuestro corazón, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y si es que retuvimos esta palabra, es que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Damos gloria a Dios. Si no creísteis en vano, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A las Escrituras, está citando Isaías. Él murió por nuestros pecados. Damos gracias a Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra de Dios nos está diciendo siempre, constantemente, que Jesús iba a ser levantado. No sé si recuerdes cuando Jesús es representado en esa cruz con una serpiente en forma de bronce que Moisés levantaba. Jesús cita esa parte y decía que Jesús iba a ser levantado de esa manera. Y damos gracias a Dios. Y se le apareció, dice el versículo 5, a Cefas, o sea, Simón. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y si tú te consideras que eres lo peor de lo peor, la gracia de Dios está contigo. Y si tú te sientes pequeño, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida de tal manera que eso pequeño te va a servir para tú predicar la palabra de Dios. No te avergüences. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Mira, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Damos gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Si tú sientes que no sirves para nada, el Señor tiene un propósito perfecto para ti. Si tú sientes que eres el mejor de todos, sé manso y humilde. El ego no te va a llevar a ningún lado. Si tú sientes que predicas de lo mejor, dale gloria al Señor. Que Él es el que trabaja en ti, que Él es el que está moviendo su gracia sobre ti y eres un instrumento. Es el Señor, es el Espíritu Santo que te hace hablar como hablas. Damos gracias a Dios. La arqueología. Hay hallazgos arqueológicos que hay evidencia encontrada en Jerusalén de cruces que están ahí. Personas que fueron crucificadas, han encontrado tumbas de personas que fueron crucificadas de la misma manera que el Señor Jesús. En 1968 se descubrió esta tumba que contenía los restos de un hombre que había sido crucificado. Tenía los huesos y las manos y los pies tenían clavos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios jamás nos va a mentir. Damos gracias a Dios por las evidencias que podemos encontrar, aunque andamos por fe y no por vista. No deberíamos estar dudando, pero esto respalda para que tengamos las herramientas y poder salir al mundo y predicar de la palabra de Dios. Y cuando vengan y te cuestionen, tengas las respuestas.
Y damos gloria al Señor. Estos hallazgos proporcionan evidencia tangible de la crucifixión y datan de la antigüedad de nuestro Señor Jesucristo y poder comprender la palabra de Dios. Es impresionante. Es impresionante la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de los evangelios que hablan acerca de la crucifixión de Jesús. Hemos hablado, en el libro de los Hechos, Pablo habla constantemente y menciona la crucifixión de Jesús. Las cartas de Pablo están hablando constantemente de la crucifixión de Jesús. Inclusive el Talmud de los judíos habla de Jesús y su crucifixión, pero no habla de su resurrección. Porque no creían, los judíos, recuerda, no creían en la resurrección de entre los muertos. Y Pablo y Jesús les hablan y les dicen que sí existe. Flavio Josefo, el historiador judío, habla acerca de la crucifixión de Jesús en el siglo I. Cornelio Tácito habla de la misma manera en su obra Los Anales. Suetonio, historiador romano, menciona a Jesús y su ejecución en su obra Vida de los 12 Césares por medio de Poncio Pilato. Las gloria a Dios. Luciano, ya lo veíamos, habla y menciona la crucifixión de Jesús en su obra Peregrino de la Tierra. Marabar Serapión, un escritor sirio, habla acerca de Jesús y su muerte alrededor de 74 años después. Tertuliano, historiador cristiano, menciona la crucifixión en sus obras. Justino Mártir, un teólogo cristiano, de la misma manera habla de Jesús y su resurrección en los diálogos con Trifón. Orígenes, una persona, habla acerca de Jesús y su crucifixión en su obra El discurso verdadero. Hegesipo, con H, o Hegesipo, escritor cristiano, menciona la crucifixión de Jesús en todos sus escritos. Clemente de Alejandría, un teólogo cristiano, habla constantemente de sus obras, en sus obras de Jesús y su crucifixión. Muchos de ellos están en contra de Jesús. Hablan mal acerca de Jesús, pero es evidencia tangible, palpable que tenemos de que Jesús de la historia que todos conocemos vino a esta tierra, se hizo carne. Dice Juan 1 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros. En el principio era Dios y el Verbo o la palabra era con Dios. Damos gracias a Dios. Él estuvo con nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y de las evidencias de su resurrección, pues está la tumba vacía. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? Jamás encontraron el cuerpo de Jesús. Si los discípulos decían, los judíos y los romanos, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ¿qué pasó con los 4 guardias que estaban cuidando la tumba? Jamás encontraron el cuerpo del Señor. De la misma manera, María fue la primera en encontrar la tumba vacía. Y damos gracias a Dios. Es importante que entendamos todas estas cosas. Esta tumba estaba vacía y solamente nos demuestra que Jesús cumplió su palabra, que Jesús es Dios, porque solamente Dios sabe la hora en la cual nosotros vamos a morir. Y Él sabía exactamente la hora, el minuto, el segundo exacto el cual iba a morir. Sí, fue difícil lo que Él atravesó. Claro que sí, porque era 100% hombre y 100% Dios. Y damos gracias a Dios. Está basada nuestra fe. Porque si nuestra fe, Pablo en 1 Corintios 15, más adelante nos dice que si Jesús no resucitó entre los muertos, nuestra fe es vana. Y por esa razón nosotros predicamos. Porque mira lo que pasó después de esto. Jesús se le aparece a sus discípulos
nacen de nuevo, porque dice la palabra de Dios que Él estaba con ellos, menos Tomás. Y ellos recibieron al Espíritu Santo. Damos gracias a Dios. ¿Qué pasa contigo? Cuando tú has nacido de nuevo, ya no eres cobarde. Ahora tienes dominio propio. Ahora tienes amor. Ahora tienes el fruto del Espíritu que está en ti, que está creciendo. Esa es evidencia de la resurrección de Jesús de entre los muertos cuando nosotros creemos en Él. Todos esos mártires de Jesús, todos los que murieron por Cristo, si hubiera habido mentira en ellos, hubieran soltado la sopa, como decimos. Hubieran dicho la verdad. Pero jamás de sus bocas, aún así aunque los atormentaron, aún así aunque los quemaron, los descuartizaron, los crucificaron de cabeza como a Pedro, cada uno de ellos sabía y tenía eso en cada uno de nosotros. Era una convicción total que tenían. Damos gracias a Dios. Tenemos las evidencias de la palabra de Dios, de que Cristo vino a esta tierra, caminó entre nosotros, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, podemos nosotros tenerla y vivir esta vida que nosotros tenemos en victoria por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Por medio de Cristo. Por eso tenemos esta palabra de Dios, que es sabiduría, que es la evidencia que nosotros tenemos para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Porque podemos basar nuestra vida moral en lo que Dios estableció. Porque esa es la ley moral que todos tenemos. Y Dios la estableció de esta manera. Está la ciencia que está en la palabra de Dios. Está el gobierno que Dios estableció. Recuerda, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Dios lo estableció de esta manera. Así que oremos por ellos. El mundo cada vez está más depravado, más desquiciado, más oscuro por falta de luz en el mundo. Así que no te avergüences del Evangelio. Predica la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Amén. Señor, el Señor es bueno. La próxima semana vamos a seguir hablando de las evidencias de la ciencia, las que están en la ciencia, en la física, en la biología. Vamos a conocer lo que la palabra de Dios habla acerca de todas estas ramas de la ciencia, para encontrar más evidencia, para encontrar más detalles, para poder nosotros defender la fe. Damos gracias a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias Señor por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias Señor porque tú nos amaste de tal manera, Señor, que lo enviaste por nosotros. Gracias Señor Jesús por ser obediente al Padre, por ser obediente hasta la cruz y morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre tú nos limpias y nos has limpiado, Señor, y has redimido, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Y damos gracias, mi Dios. Para que tu palabra siga mostrándonos la evidencia, Señor, de tu presencia, de que tu palabra es verdad, de que tu palabra es fidedigna, es absoluta, no cambia, Señor, no varía, Señor, que sigue viva y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.